Dios me guarde y me los bendiga a todos los hermanos, la familia en Cristo que sintonizan este canal para que seamos edificados con la palabra de Dios, que realmente es lo que nos da vida, es el alimento espiritual que necesitamos para caminar por estas sendas antiguas. El título de hoy, volviendo a la senda antigua, volviendo a este camino que dice la Escritura, que es en donde hallaremos la paz, donde hallaremos la tranquilidad, el descanso. Y el versículo de cabecera lo hallamos en Jeremías 6:16, que dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Es interesante en esta pequeña porción de la Escritura cómo se describe un panorama en donde hay caminos en plural, hay muchos, por eso dice: detente, párate y mira y pregunta por las sendas antiguas, ¿no? Volviendo al origen, volviendo a los rudimentos de la Escritura, dicho de otra manera, centrándonos en el mensaje principal de la palabra de Dios, porque a veces con la misma palabra de Dios, lo hemos estudiado, el propio Satanás y sus demonios y sus ministros se encargan de desviar la atención y llevarnos a contienda, genealogía, semanas de Daniel, que si la estrella no sé qué simboliza que es un ángel de la trompeta, y la cuarta sello, el cuarto sello, y está muy bien el conocimiento cuando viene de la mano de Dios, guiado por el Espíritu Santo, pero cuando empezamos a perder de vista estos caminos, sendas antiguas lo llama la Escritura, pues inexorablemente vamos a perder de vista el buen camino, que es diferente las sendas antiguas, ¿no?, al buen camino, que es en que la Escritura dice que andemos por él, y por consecuencia vamos a hallar descanso, dice, para vuestra alma. Qué interesante la porción de la Escritura. Entonces, en un mundo que hoy nos rodean religiones, sectas, métodos, miles de maneras para que el ser humano encuentre paz a través de terapias, reiki, yoga, chakras, incluso actividades religiosas que a veces, en vez de traernos paz, lo que nos traen es preocupación, estrés, nervios, cansancio y un sinfín de pérdida de tiempo, en definitiva, porque no estoy diciendo de que no hay que hacer ninguna actividad en la iglesia, pero cuando hay una sobrecarga de esto, estamos desviándonos de la voluntad de Dios. Por eso dice paraos, o sea, hay que parar a veces en el camino y mirar y contemplar a nuestro alrededor si estamos yendo realmente por el buen camino, ¿no? Y el contexto aquí de este capítulo, Jeremías 6, si lo podemos leer todo completo, mejor lo leen en casa y se dan cuenta de que es un Dios en donde está mandando serias advertencias, pero aún así el tono con que este pasaje estamos leyendo es un tono de amor, es amor puramente derramado por el Padre, porque no quiere que la nación se extravíe y siga por el camino que estaban yendo, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, el 14, un poquito de contexto voy a leer, no voy a leer todo para no hacer el audio tremendamente largo. El 14 dice, bueno, vamos a leer un poquito más, dice Jehová, desde el 12, dice Jehová, porque, el 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Fíjese las características de este pueblo y el dolor en el corazón de Dios al ver todo esto, y por eso la advertencia de que nos detengamos y miremos dónde estamos, porque recordemos que toda esta gente a la que le llegó esta advertencia, también practicaban religiosidad a su manera, sus ritos, sus cosas, y creían estar muy espiritualmente avalados por Dios, y estaban cada vez estaban más lejos de Dios.
¿no? De hecho, Dios aborrecía completamente cómo estaban viviendo. Entonces ahí está la advertencia. Mire, fíjese, la avaricia, mire qué tema, qué tema. Pone como ejemplo el versículo 13. Porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, escuche bien, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Usted ve los ojos de Dios velando por el pueblo que estaba sufriendo, viendo el sufrimiento de su pueblo. Sin embargo, las autoridades religiosas, los líderes religiosos, los guías espirituales, estaban detrás del soborno, la avaricia, la corrupción y cualquier cosa, menos hacer, como decíamos antes, los fundamentos básicos, rudimentos esenciales del cristianismo, los pilares del cristianismo. No se los voy a decir yo, eso ya deberíamos saberlo, y por eso mismo el tema de hoy es que paremos y comprendamos este mensaje que lo dice bien claro, ¿no? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Fíjese, entonces llegamos al 14, dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz, ¿no? O sea, despachando las necesidades reales, tanto físicas, emocionales, de cualquier índole, espiritualmente hablando, debe ser lo primordial, ¿no? Pero toda la necesidad del pueblo la contempla Dios y ve cómo está obrando en consecuencia todos en general, porque dice desde el pequeño hasta el grande, pero luego menciona a los líderes espirituales que pasaban de todo, no les importaba nada, sí, paz, vete tranquilo, y no les solucionaban, no les ayudaban, no ministraban, no se implicaban, y los dejaban ahí con liviandad, dice, ¿no? No se comprometían como Dios quiere que hagamos las cosas, ¿no? Por eso dice que nos vomitará de su boca, sencillamente. Si somos tibios, te va a vomitar de la boca del Señor. Entonces, o frío o caliente, dice, mejor ni me hubieras conocido. Para estar en un evangelio light, en un evangelio solo de comodidad, prosperidad y que todo me va bien, y no acepto la enfermedad, y no acepto la tribulación, y no acepto nada, y no me implico con mis tareas de cristiano, las verdaderas labores que se nos encomienda, y bueno, pues ahí tenemos una advertencia de Dios para que retomemos estas sendas antiguas. Aquí ya vemos este pueblo como estaba, totalmente extraviado, ¿no? Y ahí está el profeta llevando la voz de Dios, exhortando fuertemente, dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. El 15, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Pregunta Dios. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Fuertes palabras, ¿verdad? No esperemos a llegar a ese nivel de agotar la paciencia de Dios para corregir nuestros caminos, ¿verdad? No tenemos por qué llegar a eso. No es necesario, porque tenemos advertencias, tenemos predicaciones y sobre todo tenemos una Biblia en nuestras manos. Ya no hay excusa de que yo no me enteré, yo no lo sabía, no me profetizaron. No esperes que te profeticen. Lee tu Biblia. Ahí está la profecía, ¿no? Ahí está la profecía perfecta, definitiva y cerrada, única, y que no te va a confundir nunca. Ahí está la palabra de Dios, una vez más dándonos vida para que retomemos estas sendas antiguas y busquemos el buen camino. Mire, caerán, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Tremendo, ¿no? La rebeldía, el orgullo, ya cuando ahí está esa altivez, cuando ya un corazón ya se endurece de tal manera.
pues también sobre vosotros, dice, puse también sobre vosotros atalayas, ¿no? ¿Qué es una atalaya? Centinela, alguien que está alerta, alguien que advierte, alguien que les ayuda a ver el peligro, ¿no? Por eso dice que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Ves? Entonces ahí tenemos esta reacción descrita en la Biblia, que tristemente en muchas situaciones pues lo hemos comprobado y lo hemos visto, de que hay personas, hay lugares, hay congregaciones o hay situaciones en donde se ha advertido una y otra vez del peligro, se ha hablado con disciplina de Dios, la palabra de Dios, y la respuesta ha sido, no escucharemos, no queremos oír eso. ¿No? Entonces, bueno, pero ahí está. Siempre que se profetice algo, tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, no de nuestra cosecha, porque caeríamos en algo tremendo y abominable que vamos a continuación a desarrollar un poquito, si nos da el tiempo, porque me gustaría antes concluir con... vamos a concluir primero con lo del camino. Estamos hablando de las sendas antiguas, ¿verdad? Y aquí la Biblia nos habla de que andemos por el buen camino. Pregunta, ¿cuál es el buen camino? Pues ahí está la respuesta. Vamos a ir primeramente a segunda a Timoteo 3:16, segunda a Timoteo 3:16, nos va a dar un poquito de luz de cómo buscar ese buen camino. ¿Cómo encontramos ese camino, hermano? ¿Cuál es el buen camino? Bueno, segunda a Timoteo 3:16 dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dicho de otra manera, ¿quién nos va a dar la respuesta? Dios. ¿A través de qué? De toda la Escritura, porque es inspirada por Dios, es la voz de Dios, es el verbo y por ende está vivo. Entonces la Escritura está viva, por eso se llama palabra viva. Entonces ahí tenemos el canal, el medio por excelencia para hallar este camino que leíamos en Jeremías. Entonces, ahora, para reforzar esta idea y ya concluir y concretar para que sepamos bien cómo Dios nos da la respuesta en la misma Escritura, no en las estrellas, no en los astros, no en los adivinos, no en los sueños, no en las visiones y no en las revelaciones de cualquier hermano, hermana, profeta o ministro. No, esto está escrito y tenemos que encontrarlo en la Escritura. Oigamos la voz de Dios como Dios lo ha escrito. Y no estamos negando de que exista confirmación de Dios en un sueño, en una revelación o en una profecía, que alguien pueda profetizar conforme a las Escrituras, porque si no está en las Escrituras lo desecho automáticamente. No me va a decir nada que me pueda edificar fuera de las Escrituras, ¿no? Puedo recibir una palabra de exhortación, una palabra rema, siempre, claro que sí, lo hacemos con este orden principalmente, guianza del Espíritu Santo, pero con la Escritura. El Espíritu Santo no nos va a guiar a soluciones, ni misticismos, ni palabras que no tengan nada que ver con la Escritura. Eso se lo puedo garantizar. Entonces, dicho esto, pues vamos a ver dónde está ese camino que nos menciona Dios en el Antiguo Testamento y que nos dice, busquen ese camino, en él hallaréis paz. ¿Dónde está ese camino? Juan 14:6. Vamos a ver qué dice la Escritura en el Evangelio de Juan. Juan 14:6. Vamos a concluir esta enseñanza que nos lleva inexorablemente a Jesús de Nazaret. Claro que sí, nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, nuestro Redentor. Ahí está, una vez más, de su propia boca, enseñándonos cuál es la verdad. Y aquí estamos en el contexto en donde Él está explicando, no se turbe vuestro corazón. Él se está refiriendo a que Él tiene
que ascender al cielo. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Ves qué hermosa promesa, qué hermosas palabras de consuelo, qué hermoso destino nos está enseñando? Justamente el camino, la verdad y la vida nos está hablando claramente, y un día más lo está haciendo hoy a través de la Escritura, porque nos está hablando de la misma manera que le habló a los apóstoles en aquel momento, nos habla a nosotros. Por eso es la palabra viva. Dice, en casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Ves? Dios no miente. Dios te dice la verdad, te dice lo que hay. A veces te dice palabras duras y fuertes que te quebrantan, como un martillo, como una masa rompe una piedra. Igual, y a veces es necesario que sea así, para confrontarnos a nosotros y para volver a armarnos como el buen alfarero. Hay que romper cosas y desecharlas para volver a formarlas. Ahí está la regeneración, ahí está el proceso que demora toda una vida. No demora un instituto bíblico, ni demora un año, ni 3, ni estamos acabados en cuanto terminamos de leer la Biblia. No. Eso demora hasta nuestro último aliento de vida. Vamos a ir siendo perfeccionados para la semejanza a la imagen de Cristo. Eso dice la Escritura. Entonces, dice que Él no los hubiera dicho. Si eso no fuera así, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mira qué promesa, ¿no? Hermosa promesa. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Wow! Gloria a Dios. Certeza absoluta de en quién hemos confiado y que va a venir a buscarnos. Claro que sí. Amén, Señor Jesús. ¿Ves? El 4 que dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El 5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y ahí viene la enseñanza. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén y amén a estas hermosas palabras en donde la Biblia nos enseña que el camino que mencionaba el Antiguo Testamento, el camino en donde el profeta Jeremías hablaba de parte de Dios y decía, deténganse, busquen las sendas antiguas y encuentren el camino que les dará paz y hallaréis paz y tranquilidad. Este es el camino, ¿no? Gloria a Dios. ¿Ves cómo la Biblia solita se interpreta y nos ayuda a entenderla al Espíritu Santo? Que no necesitamos darle millones de vueltas a cosas que terminamos enredados, ¿no? A veces en discusiones, en cosas sin sentido, cuando es clara y muy precisa. Entonces, Él es el camino. Nadie llega al Padre si no es por Él. No podemos llegar ni por nosotros mismos, ni por promesas del pasado, de otro apóstol, no, solamente a través de Él. Ahí tenemos concluido el punto que mencionaba sobre el camino. Él es el camino, gracias a Dios que lo podemos entender y seguir y oír su voz. Y luego dijimos que íbamos a desarrollar el tema que mencionábamos antes también en Jeremías, de por qué estaban tan perdidos, tan alejados, tan errados, ¿no? Y justamente por no oír la voz de Dios y continuar por el camino, mucha gente se deja arrastrar por este gran problema que menciona Jeremías. Vamos a ver Jeremías 23, vamos a ver qué dice libro de Jeremías 23 en relación a lo que mencionábamos antes. ¿Por qué le decía estas palabras el Señor? Y aquí encontramos uno de los tantos problemas que pueden hacernos alejar del verdadero y único camino que es Jesucristo, que es su palabra, que Él es el Verbo, ¿no? Y que el Verbo está vivo y que el Espíritu Santo de Dios nos va a conducir inexorablemente a los pies de Cristo y al Verbo. No nos va a conducir ni a los sueños, ni a las visiones, ni a las profecías de nadie.
No va a hacer eso nunca el Espíritu Santo de Dios. Siempre nos va a conducir a Cristo, al que está vivo y al que reina y al que nos dejó el Espíritu Santo para guianza. Lumbrera es a mis pies tu palabra. ¿No? ¿La palabra de quién? ¿Del profeta? ¿Del amigo? ¿De mi vecino? No, de Dios. La palabra de Dios es la que ilumina el caminar hacia la vida eterna. Luego hay otras palabras por todos lados. Por eso dice, paraos y miráis por qué camino estáis andando, porque caminos hay muchísimos, ¿no? Según el mundo dice que todos los caminos conducen a Roma. Según algunas teologías dice que todos somos creación de Dios y por ende todas nuestras almas van a ir con Dios. Otros dicen que vamos a ser redimidos por obras. Obras y obras. Otros dicen que es con sacrificios de sangre, ¿no? Hay que volver al Talmud, hay que volver a judaizarnos y a hablar en hebreo, y porque de esa manera somos más espirituales, y no sé qué, y la raíz, y no sé cuánto. ¿Me entiende? Entonces, caminos hay muchos, pero aquí estamos dilucidando cuál es la verdad y el único camino. Y siempre va a ser Cristo, nunca va a ser otras revelaciones ni otras cosas, ¿no? Y no ignoramos de que Dios puede hablar en sueños. No ignoramos de que pueda haber una palabra rema de confirmación en tu vida a través de una visión. Claro que no lo ignoramos, pero no es el medio por excelencia para llegar al camino y para permanecer en el camino y para instruirnos en toda verdad. Eso se lo puedo asegurar. Si no, sencillamente no hubiera escrito nunca nadie la Biblia y hubiera dicho el Señor, mire, a partir de este momento he decidido que cada uno de mis hijos solamente me oigan en visiones y en sueños, y hubiera utilizado ese canal como el único y el verdadero, pero no es así. Solo en ocasiones vemos la mención de que Él puede hablar en sueño profundo cuando el hombre duerme, ¿no? En sueño nocturno puede Él hablar, claro que sí, de una o más maneras puede hablar Dios, claro, habla a través de la creación. Eso está clarísimamente explicado en la Biblia, que la propia creación habla. ¿Pero qué habla? La gloria de Dios, siempre hablando la gloria de Dios. Los cielos que cuentan, la gloria de Dios, la majestad del Todopoderoso. Nunca te va a llevar a los pies de uno ni de otro. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque el capítulo que vamos a leer es fuerte y no quiero que sea mal interpretado y se piense de que es un ataque hacia profetas o hacia personas que tienen revelaciones y las comparten, ¿no? Simplemente quiero que seamos muy prudentes a la hora de aceptar palabras de personas de carne y hueso, de polvo de la tierra, como usted y como yo. Recuerden que las palabras inspiradas de este libro, que es la Biblia, no es palabra de hombre, ni es inspiración de hombre. Es palabra del Rey de Reyes, soberano, todopoderoso, ¿no? Son palabras del cielo, celestiales. No se pueden comparar ni semejar a cosa humana. Por eso aquí la Escritura, lo vamos a ver en Jeremías, dijimos 23, capítulo 23, hace una advertencia muy fuerte, refiriéndose a que esto era un gravísimo problema en el pueblo, la confusión que estaban trayendo algunos profetas. Por eso no digo que son todos, ni la Biblia dice que eran todos, pero hubo un gran problema con el tema de los sueños, las visiones y los profetas que no hablan la palabra de Dios y hablan su propia palabra. Eso a día de hoy no estamos ajenos de ese problema. Por eso la Biblia nos abre un poco el entendimiento al aconsejarnos de que vayamos con mucho cuidado y sobre todo para que entendamos qué es lo que opina Dios al respecto de esto. Y escuche usted la palabra de Dios en Jeremías capítulo 23, a partir del versículo 9, dice de la siguiente manera: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros, y a causa de la maldición la tierra está desierta,
y los pastizales del desierto se secaron, y la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traté mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, escuche bien, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía, escuche bien, sobre toda la tierra. Ve cómo es algo que involucra toda la tierra. No es un hecho puntual que sucedió solo ahí en ese lugar y se acabó el problema. Ojalá hubiera sido así, pero no. Esta hipocresía, dice la Escritura, salió sobre toda la tierra. Por ende, estas enseñanzas erradas y heréticas fueron adquiridas a lo largo del tiempo y por todos los tiempos. Por eso la Biblia contempla que el lago de fuego es el destino final de todos estos que profetizan en nombre de Jehová, en nombre de Dios, y Dios no les ha dicho nada, ni que profeticen ni que hablen en su nombre, ¿verdad? Cuánta temeridad hay hoy en día de personajes que se alzan con una soberbia, con unas autoridades que no se sabe de dónde las sacan, y empiezan a proclamar por todos lados, y cielos abiertos y sobreabundancia, y este es tu año, y este es el año del otro, y nunca, ¿me entiendes? Y esta clase de profecías a la ligera es lo que aquí Dios está condenando. Usted entiende la severidad del asunto. Por eso no debemos prestar nuestra atención y nuestro tiempo a charlatanes cuando vemos que no son profecías realmente inspiradas por Dios, y eso va a haber un discernimiento espiritual en cada uno de nosotros. Usted no se preocupe, el Espíritu Santo de Dios le va a hacer conocer cuándo es algo verdadero y cuándo no. Fíjese lo que dice aquí la Escritura. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice, mire lo que estábamos hablando, justamente eso dice. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Mire, ni calcado lo que estábamos reflexionando. Si es que la Biblia no necesita que reflexionemos, es clarísima como el agua. ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo? Alimentan con vanas esperanzas, lo que acabamos de mencionar. Hoy es tu año, vas a conseguir tu mejor marido, la mejor casa, el mejor puesto de trabajo, todo es el mejor, todo es lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué te están diciendo? Te están contando un cuento, porque eso no dice la Biblia. Dice, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión, escucha, ahí está el tema de las visiones, ¿no? Visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y ahí tenemos que hacer un paréntesis. Hay que saber diferenciar y reconocer que hay visiones y hay sueños que no necesariamente tengan que ser de Dios. No todo lo que usted sueña es Dios. No todo lo que usted ve en visiones es de Dios. Entonces ahí uno tiene que reflexionar y darse cuenta y reconocer de que cada sueño que tenemos durante la vida no tiene por qué ser necesariamente de Dios, ni un misticismo que nos arrastre a ver cosas en donde no las hay, ¿no? Porque es que si no, cada persona del mundo que sueña está recibiendo un mensaje divino. Entonces tenemos que tener cuidado con esto y analizar en profundidad, siempre acorde a las Escrituras, ¿no? Entonces, fíjese, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen,
no vendrá mal sobre vosotros. Usted se da cuenta, las características de los falsos profetas es que siempre te van a profetizar cosas bonitas. Nunca hay mal, todo es bueno, todo te va a salir bien. Vas a ir de mejor en mejor. Este es tu año. Hoy te declaro cielos abiertos sobre abundancia y hoy eres millonario y pacta 1000 y vas a recibir 10 millones. Y ¿me entiendes? Todas esas palabrerías, te lo está describiendo aquí la Biblia como una estrategia de necios y oscuros corazones que no hablan la voz de Dios. Esa es la característica para que nosotros afinemos un poquito el oído y abramos los ojos espirituales para saber en dónde estamos. Por eso dice, mirad los caminos en donde estáis. Entonces, si uno se da cuenta que anda por caminos que no son los caminos de Dios, pues tiene que buscar el camino y encontrarlo y hallar, buscar las sendas antiguas, ¿no? Salir de esos caminos errados, buscar las sendas antiguas y por fin encontrar el camino, que es Cristo, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, nos desviamos del camino, nos desviamos. Y por eso Dios mismo se encarga de hacerte volver. Porque Él no te va a dejar abandonado y tirado a tu suerte. No, eso lo hace el hombre. ¿No? Los amigos, la familia puede hacer eso, pero Dios no. Dios es eterno, Dios es misericordioso. ¿Es fuego consumidor? Sí, pero a su pueblo y a sus hijos los va a corregir, los va a disciplinar y los va a volver a traer a la senda antigua, a las sendas antiguas para que encuentren el camino una vez más. Va a abandonar a las 99 para ir a buscar a la que está perdida. No tenga duda de ello, ¿no? Pero nosotros, por nuestra parte, debemos reconocer cuando estamos siendo edificados con palabras de falsos embusteros o palabras que vengan directamente de la boca de Dios, palabra de Dios, inspirada por Dios, ¿no? Profetizada por hombres de Dios que realmente están llevando el Evangelio. Dice atrevidamente, paz tendréis, no vendrá mal sobre vosotros, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra, dice, y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. ¡Wow! ¡Qué palabra! No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, dice, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. ¿Ves cómo está hablando del futuro? Esto iba a suceder, que íbamos a terminar de comprender por qué sucedían estas cosas. 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, dice, mas ellos profetizaban. ¿Usted se da cuenta? Que es una realidad, tanto en la antigüedad como en la actualidad. De hecho, dice que estos ministros fraudulentos, estos que no hablan verdad, son los que harán falsas señales y milagros, incluso para extraviar a los escogidos. Son advertencias a futuro. En estos tiempos que vivimos se llaman los tiempos de la apostasía. Por eso hay tanto loco subido a un púlpito y diciendo barbaridades o enseñando métodos absurdos o hechicería o misticismo o lo que hemos visto, lo que se está viendo hoy en día, ¿no? Cantidades de técnicas, escoba ungida, zapato ungido, patada ungida. O sea, ya no da sentido. Gente comiendo pasto, ¿no? Comiendo pasto, como cabras, como locos. Otros, aguas benditas, agua de la mañana, le llaman el rocío de la mañana. Unas cosas. Otros hacen fuego dentro de la iglesia, porque como la Biblia dice que Dios habló en un torbellino de fuego, y el fuego, ya está, hagamos un fuego en la iglesia y cantemos alrededor del fuego. O sea,
Nadie, no, ni un solo discernimiento espiritual, no hay una atalaya, nadie que diga, hermano, se nos está yendo la pinza, ¿qué es esto? ¿Esto es un club de hechiceros? ¿Qué somos ahora? ¿Somos brujos? ¿Saltamos, gritamos? Todo un desorden y aquí nadie dice nada. Bueno, pues ahí está, porque es que en estos postreros días se iba a manifestar y necesariamente tiene que manifestarse todo ese tipo de barbaridades, ¿no? Por eso dice, no os turbéis, porque esto va a suceder. Cuando digan, ahí está el Cristo, no le creáis, ¿verdad? Entonces te lo está diciendo, aquí mismo la palabra está diciendo, no oigas a esos profetas, no los escuches. Entonces, bueno, ahí está, la senda antigua, buscar el camino, pararnos, porque hay muchos caminos que al final terminan extraviando. ¿Por qué esos lugares terminan con tanta confusión, tanta locura? Porque el propio Dios ha visto que ninguno ha velado celosamente la palabra, ni le ha buscado de corazón. Se han limitado a ir a un lugar para que les cuenten cuentos y le digan cosas bonitas. Eso es lo que ha sucedido, tristemente. Por eso el profeta Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es por algo extraño. No quieren conocimiento, no quieren escudriñar y prefieren oír este tipo de cosas, métodos, avivamientos y un sinfín de cosas que se cuelan en las iglesias, metafísica cristiana. Usted cambie su realidad, hermano, su boca tiene poder. Pídalo, grítelo, decrételo, arrebátalo y ya está. Entonces a Dios no necesitamos a Dios. Y no, ¿para qué? Si en mi boca está el poder, ¿para qué quiero a Dios? ¿No? Yo establezco, yo decreto y yo a partir de hoy, eso es mentalismo, eso se llama metafísica, siempre existió, no hay ninguna diferencia con un libro de metafísica, ¿no? El tema de mirarse al espejo, con positividad, repetir frases como un mantra, tengan mucho cuidado, eso es espiritismo, eso viene de la India, ¿no? Los mandalas, los mantras, es eso. Frases positivas de poder que elevan el espíritu. Cuidado con todas esas frases. Y esas técnicas, lamentablemente, se han introducido en la iglesia de Cristo, ¿no? Y están haciendo estragos, desastres por doquier. Yo confieso, yo aclaro, yo rebato, yo establezco, yo me apropio, yo me adueño. Una soberbia en esas declaraciones increíble. Cuando vemos que Dios lo que quiere es que nos humillemos a Él, es que rasguemos nuestros corazones, es que le supliquemos a Él. Hoy estudiábamos con los hermanos en el capítulo de Romanos, en donde veíamos, ¿no?, la condición de Pablo, que decía, yo es que prefiero yo ser destituido, prefiero yo estar excluido, pero que se salven mis hermanos y mi familia. Cuando él veía con tristeza esos corazones duros, llenos de soberbia, como los fariseos, como los escribas, como gente que se cree muy espirituales, pero actúan de una manera tan soberbia con Dios, que él se daba cuenta que estaban completamente perdidos y se angustiaba y decía, sufro en mi corazón por verlos así, y que él estaba dispuesto a pagar el precio y dice, ojalá yo pudiera decidir, yo me excluyo, pero con tal que ellos se salven, haciendo uso a la enseñanza de Cristo que dijo que no hay mayor amor que alguien muera por sus amigos. Dice, no hay mayor amor que este, que muráis, que deis la vida por tu hermano, por tu amigo. Eso dice la Escritura. Entonces me imagino que Pablo, haciendo uso de esa enseñanza, él se imaginaba poniéndose él como sacrificio para que se salvaran sus hermanos. Pero bueno, ahí vemos la realidad, triste realidad, que eso no lo puede decidir Pablo. El soberano es el todopoderoso, él es el rey de reyes, ¿no? Entonces cuando vemos esas declaraciones con una soberbia, con un tono, con una cosa que no es digno de ser llamado una enseñanza cristiana, eso, porque no vemos obrar ni actuar así a los apóstoles ni a los profetas. Yo no veo a Pablo ni a Pedro arrebatándole bendiciones a Dios, ni al diablo, mucho menos, ¿no? Yo nunca veo eso en la Biblia, ¿no? Veo clamor y misericordia, ¿no? Veo a Moisés intercediendo por el pueblo, suplicándole, Veo al rey Josías, tristísimo, no sabía ni qué hacer para que el pueblo le adorara con corazón y no de labios, y veo a Dios respondiéndole con misericordia, pero porque lo veo humillado a todo un rey, a todo un rey con todos los poderes que eso conlleva,
con toda la autoridad que eso conlleva a nivel jerárquico, a nivel, ¿no? Pero no los veía con un tono soberbio, arrebatando, decretando y estableciendo que todo este pueblo es salvo y yo en esta hora. No. Vemos a estos relatos bíblicos, personas humilladas, quebradas, súplica. Esa es la manera como se presentaba David ante Dios, suplicando volver a obtener el gozo de la salvación, a pesar que él sabía que no había perdido su salvación, pero él había perdido el gozo, no estaba contento, no estaba feliz, no estaba disfrutando. ¿Por qué? Por la caída, por la tristeza, por la angustia. ¿Y cómo él se acercaba a Dios? ¿Arrebatándole el gozo de la salvación? No, se lo suplicaba con lágrimas amargas, dice el Salmo, ¿no? Bueno, de esa manera siempre vemos cómo Dios enseña a orar. Pedís, pero pedís mal, dice, porque pedís para vuestro propio beneficio. Así dice la palabra de Dios, ¿no? Por eso no recibís, porque pedís mal. Usted entiende cómo es lo que el mundo o las técnicas nos enseña, o en lugares de culto se enseñan técnicas así de raras, pero vemos el contraste que no está en la Biblia. Vemos que la Biblia es diferente, la palabra de Dios. Por eso necesariamente tenemos que buscar las sendas antiguas y hallar el camino correcto, porque Dios sabe que en el transcurso de nuestra vida, claro que nos vamos a poder desviar, a confundir. ¿Quién no se ha confundido alguna vez doctrinalmente? Infinidad de pruebas van a venir para probar si de verdad estamos en lo que estamos, o a cualquier viento de doctrina nos va a arrastrar. Hoy somos esto, mañana pensamos aquello, mañana somos de la superfe, pasado somos no, solo Jesús, mañana negamos la Trinidad, pasado somos judaizantes, hoy Yahshua HaMashiach y mañana somos, ¿no? Que no sabemos de verdad. Entonces, claro, para no ser arrastrado por todo viento de doctrina, hay que estar firme en la roca. Hay una sola roca, y esa es la que tenemos nosotros que afianzar y construir, como dice la parábola, nuestra casa, el fundamento en la roca. Así que bueno, hermanos, yo creo que se ha pasado muchísimo el tiempo, como siempre, y aquí estamos en Jeremías 23, luego lo terminan de leer, a ver dónde quedamos. Creo que, bueno, justamente eso, que engañan, que dicen cosas de sus propios, dice, ¿hasta cuándo? Miren lo que dice: soy yo Dios, habría hecho volver el mal camino, su maldad de sus obras. 23. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondirijos que yo no lo vea? Nadie puede escapar. No te puedes esconder ni hacerte el loco con Dios, ¿no? Dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Dice, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Usted se da cuenta que ni siquiera es el diablo, es su propio ego, vanidad y su corazón el que está germinando estas palabras de mentira. ¿Usted se da cuenta? Dice, no piensan. ¿Cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Esto es durísimo y una realidad increíble. El motivo de que Dios exhorta a que no estemos fundamentados en soñé, es justamente porque terminarás olvidando a Dios, enfocándote únicamente en esto, y se crea alrededor de ese profeta o de este hermano o hermana una especie de misticismo, en donde al parecer solamente, ¿no? Es como, no, es que Dios le habla a este hermano o a esta hermana siempre, sí, siempre tiene palabras frescas, tal cual. ¿Y qué terminamos poniendo? La mirada en el hermano y en la hermana. Ese es el gravísimo peligro y problema de estar todos los días con visiones y con sueños,
cuando no son verdaderamente de Dios. Oiga, que usted recibe de parte de Dios, genial, pero si no, tiene que pararse un poquito antes de hablar con su boca cosas que a lo mejor Dios no le ha dicho que hable, porque hay un peligro tremendo detrás de esa práctica, ¿no? Entonces esto es simplemente una advertencia de Dios hacia todos, primeramente quedó escrito, y se ve que en el Nuevo Testamento también vuelve el mismo problema, porque se nos habla de que a las iglesias Dios va a contemplar aquellas que probaron a los profetas y a los apóstoles y los hallaron mentirosos. Estamos hablando del Apocalipsis, o sea, de los últimos tiempos, en donde es una labor y es necesario de que se pruebe este tipo de enseñanzas espirituales, porque si no, mire, ahí está la conclusión de lo que dice Dios. Dice, a tal punto de tanto sueño, y uno se lo cuenta al otro, y el otro a su compañero, dice, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre. Qué tremendo, ¿no? Y lo cambiaron por Baal. Se olvidaron de mi nombre por Baal. Durísimo, durísima escritura. El profeta que tuviera un sueño, ya con esto termino, cuente el sueño, dice Dios, y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y ahí zanja el asunto de la siguiente manera: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Y te pone en una balanza los sueños de los soñadores y la palabra de Dios. Y mira cómo responde el 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ya está. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Ahí está el tema de ir copiándose. Gente que habla en lengua y le copia dice hasta las mismas frases en lengua que el otro, ¿no? Una cosa increíble. No debemos caer en esa tentación, en esa inseguridad de estar copiando hasta frases que se repiten con las lenguas angélicas de un lugar de otro, y mucho menos profecías y maneras de predicar y todo eso, ¿no? Dice Jehová, he aquí yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no les envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Amén y amén. Bueno, lo vamos a dejar ahí, el texto continúa, sigan desmenuzándolo, escudriñándolo en casa. Es muy interesante comprender estas realidades espirituales que no son nuevas, y cuál fue la opinión de Dios en ese entonces y ahora, porque Dios no se arrepiente, Dios no cambia. El hombre sí, los sistemas políticos sí, todo cambia en cuanto a la civilización, pero Dios es inmutable. Lo que dijo ayer lo sigue diciendo hoy, ¿verdad? O sea, por eso dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Una cosa que sepamos desglosar y saber en qué pacto estamos, perfecto. Pero en cuanto a enseñanza y verdad bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la verdad de Dios y no va a cambiar. De ahí algo tan tremendo también para justificar muchas cosas que se justifican diciendo, hermano, eso eran otros tiempos, no, eso no se aplica ahora, no, eso era para el año antes de Cristo. Vale, yo entiendo, sí, que hubieron algunas leyes mosaicas generalmente, ceremoniales y tal, que fueron dadas únicamente a la nación de Israel, pero en el contexto bíblico todas las demás enseñanzas generalmente se aplican a todos los tiempos, ¿no? Porque siempre hubo codicia, siempre hubo fornicación, siempre hubo adulterio, nada nuevo y bajo el sol. Entonces no nos dejemos engañar por aquellos que quieren hacer de la Biblia un buffet y decir, esto sí, esto no, esto me agrada, esto no es para mí, esto no me interesa, ¿no? ¿Esto era para otros tiempos? No, cuidado con eso. Entonces nosotros nos centramos, vamos por el buen camino y oímos la voz del buen pastor llamado Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro único camino que nos podrá conducir al Padre. Damos gracias en esta hora porque el Espíritu Santo de Dios nos ha hecho comprender estos textos bíblicos. Sin el Espíritu Santo es imposible que podamos comprender
y que podamos razonar y madurar estas ideas espirituales. Así que una vez más, bendecidos hemos quedado y gloria a Dios por su palabra que está viva y eficaz.